Muy bienvenidos, amigos televidentes. Recordarán ustedes que hace un par de meses estuvimos en la Oficina de Conservación Internacional que dirige don Eduardo Forno, pero fue tan interesante la charla que decidimos dividirla en dos partes y hoy les vamos a ofrecer la segunda. Se refiere al libro La otra frontera, las posibilidades que tiene Bolivia enormes de exportar productos orgánicos, manejar mejor su turismo, sus reservas, sus recursos en el oriente y en el altiplano, y qué productos, triplicando su producción o cuadruplicándola, podrían representar la salvación económica de nuestro país. Con ustedes, Eduardo Forno. Debo aclarar que este libro fue auspiciado y cubierto en sus costos por el PNUD y Conservación Internacional fue el brazo ejecutor. En esta zona del Beni, por ejemplo, y de Pando, donde se sacrifican animales para alimentarse, también se usa el cuero, se está ya usando, hay curtiembres. Hay curtiembres principalmente en Trinidad, que tienen mucho valor, pero realmente yo sobre el cuero de bovino no tengo una expertise. Entonces, hablemos del de llama y de alpaca, ¿no? Y de vicuña. Algo se usa. Hablemos de los camélidos. De los camélidos. Sí. Sí. A ver, primero la vicuña, que es emblemática. Sí, ¿no? muy bien. La vicuña es emblemática porque a principios de la década del 70, teníamos 2.500, entre 2.000 y 2.500 individuos de vicuña en Bolivia. Era una especie en grave peligro de extinción. Hoy en día, después de los esfuerzos que ha habido de conservación por parte de los diferentes gobiernos, tenemos más de 60.000 vicuñas. Caramba. Es un cambio fundamental y yo diría la única especie en Bolivia donde podemos decir que hemos tenido un cambio por conservación importante. Porque además ya no se sacrifica al animal, ¿verdad? Exacto. Cosa que sucedía antes. Es que antes de la década del 70, para lograr el pelo y para bien el cuero, lo que se hacía era sacrificar al animal. Venían los cazadores, principalmente furtivos e ilegales, cazaban las vicuñas y llevaban el pelo. Hay un mercado negro todavía, pero creo que el mercado negro va a desaparecer rápidamente porque el precio en el mercado legal supera de lejos el precio en el mercado negro interno de Bolivia. El mercado negro externo es otra historia. Pero dime una cosa, hoy día ¿el turista puede comprar una bufanda o una chompa de vicuña? ¿O sigue prohibido eso? No puede comprar si es que viene de una fuente legal. Y en este momento hay una sola empresa en Bolivia que ha comprado lana de vicuña de forma legal. Hace más o menos un año y medio salió un decreto supremo que permitió la venta a las asociaciones de vicuñeros de fibra de vicuña. Y esta venta ha arrojado un valor de $500 por kilo. Caramba. Que es un precio importante y lo compró la empresa Altifiber. Y esta empresa me imagino que lo va a procesar junto con alguna empresa en el extranjero para tener prendas de alta calidad. En el Perú, la empresa Alpaca 111, que ahora ha cambiado el nombre a Cuna, es una empresa que vende normalmente bufandas, abrigos de vicuña a precios que oscilan entre una bufanda $500, un abrigo $6.000 más o menos. $6.000. Sí. Ahora, es interesante que hayas mencionado el Perú porque entiendo que hace 20 años el Perú también confrontaba el mismo problema de extinción. Así es. Pero ahora debe tener pues muchísimos más que tiene nosotros. Tiene más vicuñas que Bolivia, porque tiene más ecosistemas en áreas apropiados para la vicuña. ¿Y Chile también? Bueno, Chile tiene un poquito menos, y Argentina un poquito menos, y Ecuador es la siguiente que casi tenía 0 vicuñas, pero los gobiernos de Bolivia, Perú y Chile le regalaron a
al Ecuador. Al Ecuador unas tropas de vicuñas, más o menos hace unos 15 años, y hoy en día ya tiene datos interesantes, todavía no comerciales, pero ya de importancia. Entonces ha habido un cambio, y claro. lo interesante es que es el pelo más fino que hay en el planeta, y tiene un valor importante, y esto le reporta importantes ganancias a las comunidades campesinas, que es lo más interesante. Claro. En el caso de Apolobamba, con la última venta, han recibido entre 200 y 300 mil dólares de ingreso. 200 a 300 mil dólares de ingreso en el área rural, sí. Dinero contante y sonante, es muchas veces algo inimaginable. Y sobre todo en la zona altiplánica, ¿no? De mucha pobreza. Famosa por su pobreza. Sí. Son buenas noticias, ¿eh? Los otros camélidos, Bolivia no es el país que tiene más alpaca. De lejos, el Perú tiene mucha más alpaca por tener ecosistemas más apropiados. Pero tiene un buen número de alpacas, y alpaca es otro producto interesante. Pero el producto más interesante de camélidos para mí es la llama. Ajá. La llama, porque nosotros tenemos la mayor cantidad de llamas en el mundo, la mayor cantidad de ecosistemas aptos para llama. La llama es buena en carne, tiene buen cuero, y su fibra es más fina que la de alpaca una vez que es descerdada. La compañía Altifiber nuevamente ha desarrollado una metodología para el descerdado, y ellos producen productos con lana de alpaca, lana de llama de alta calidad, y hay otros que están intentando hacer lo mismo. Incluso hay una patente inglesa para el descerdado. Entonces hay un potencial muy grande, pues hablamos de millones de llamas, ¿no? Ya. Y claro, ahora se está popularizando la carne de llama, porque alegan que tiene muy poco colesterol, ¿no? Así es, en cualquier restaurante bueno, hoy en día uno va a encontrar un plato, 2, 3 platos de carne de llama. Y la carne de llama, cuando está bien preparada, es muy sabrosa y de muy buena calidad. En el Perú se come más carne de alpaca, acá no tanto porque hay menos alpacas. Se come también la alpaca. Sí. Ya. Lo que he notado alguna vez que me invita un amigo a un restaurante fino es que no hay ya avestruz. Creo que por lo menos en La Paz ya no. Sí, en Santa Cruz. Hicieron un par de granjas y trajeron de Australia avestruces, ¿no? Sí, ahora teniendo tantos productos que tenemos acá, no es necesario. No creo que sea necesario. Ahora sí. Puede ser interesante como un negocio, y yo entiendo que hay todavía algunas granjas que tienen avestruz en Santa Cruz. Ajá. Bueno, vamos a hablar ahora de la soya. Es otro producto estrella, ¿verdad? No, todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Todo lo contrario. La soya es un ejemplo de lo es que un mal ejemplo, entonces. Es lo que es la vieja frontera. Ya. Frontera. Ajá. ¿Por qué? Porque es un monocultivo, es lo que se llama en comercio exterior un commodity, está ligado a la oscilación de precios en las bolsas y en el mercado, requiere de amplias áreas para su producción, y está necesariamente destruyendo bosques para poder ser plantada. La sensibilidad de la soya a los precios internacionales es tan grande que en cualquier momento ese negocio lo vamos a tener que subsidiar. Y si no hubieran acuerdos comerciales como los que había en la región andina, sería muy difícil trabajar con soya. Entonces la soya, por el efecto sobre el bosque, por el efecto de precios, por la mano de obra tan baja que usa, está para nosotros catalogada en la vieja frontera. Al igual que la coca. Y pongo la coca para contraste, ¿no? Para tener un equilibrio entre Occidente y Oriente, Cambas, Collas. Para nosotros la coca también es un producto de la vieja frontera. ¿Por qué? Porque es un producto que depreda necesariamente el bosque para su producción, es monocultivo, está ligado al campo de lo ilícito. Si se pudiera utilizar espacios más reducidos para el consumo interno, con producción limitada de coca, que no sea con agroquímicos y sea para consumo humano, bueno, yo respeto lo tradicional, me parece maravilloso, pero hay pocos lugares en Bolivia donde no se estén utilizando agroquímicos
para la coca. Que contaminan los ríos, además. Contaminan los ríos, pero también contaminan a los que mascan coca. Yeah. Y en el sentido de la Acullicu, sí. La gente que sabe de esto, de acullicar y del sabor y la calidad, dice que es cada vez más difícil encontrar coca que no tenga un sabor que deje algún gusto a químico. Por eso, por ejemplo, ahora aprecian mucho la coca de Apolo, que todavía parece que no tiene este tipo de agroquímicos. Entonces, es un tema complicado porque es un producto que está ligado nuevamente a un proceso de mercado ilícito, pero el mercado, o sea, claro. el precio oscila y puede haber riqueza o puede haber pobreza. Hoy en día los precios están razonablemente bien, aunque están bajando, y entonces todo el mundo a producir coca. Pero el día que cae el precio, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es la diversidad de productos, el respeto al medio ambiente, el cuidado del agua, cuidado de los servicios ecosistémicos. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo, de los cítricos, de la fruta en general? La piña, por ejemplo, es un producto fácilmente exportable, ¿verdad? Bueno, a ver, sí es exportable, tiene potencial, y muchos otros productos tienen potencial, las bananas, los cítricos. Yo creo que no hay producto que no se pueda producir con los insumos adecuados, la tecnología adecuada y los mercados existentes. Ya, pero también hay tiempos de duración. La banana se vende o en pocos días o se pasa, se pudre. Pero en su momento se vendía muy bien al mercado argentino. ¿Ya no lo hacemos? Yo que sepa, no tanto, pero todos estos productos no están ligados al espíritu de la historia productiva y cultural de Bolivia. Ya. Entonces, cuando uno pierde ese carácter de identidad, ese carácter de culturalidad, ese carácter de, vamos a llamarle, producto ligado a la biodiversidad y ligado a ser orgánico, está perdiendo una oportunidad de mercado. Porque está buscando competir con mercados en los que todos los demás van a competir. Claro. Con frutas, por ejemplo, duraznos, manzanas, ¿podremos competir con Chile? Yo lo veo muy difícil. Infraestructura, tecnología y demás. Naranjas, ¿podremos competir con California, con Florida en Estados Unidos, con Centroamérica? No creo. Pero en cambio nuestro café sí compite porque es único, tiene un sabor único. Nuestra vicuña compite, es única. Nuestra castaña compite, es única. Nuestro turismo es único. Y esos son los elementos que hacen diferente a la otra frontera. Es entrar a este mundo de, vamos a llamarle, comercio emergente, nuevo y poderoso en el mundo, que está ligado a lo orgánico, a la denominación de origen, a lo gourmet, a la alta calidad, a lo exótico. En un país que no tiene infraestructura productiva, tiene que buscar cosas que tengan alto precio y bajo costo de transporte. Entonces, lo gourmet normalmente tiene alto precio y bajo costo de transporte. Y el turismo es un ejemplo típico de exportación fuera de frontera, que se llama, porque el consumidor ya viene a tu país, entonces es mucho más fácil, el costo de transporte lo insume el consumidor. Entonces, a ese lado hay que pensar de atacar. Entonces tú le pones una cruz, una X, a un lado a la coca y al otro a la soya. Sí, a los minerales y a los hidrocarburos. Y a los minerales y a los... Ahora, es una cruz, una X, en el sentido de las políticas de largo plazo. En las políticas de corto plazo es necesario recibir ingresos de minería, hidrocarburos, inclusive de la soya. ¿Con qué fin? Con el fin de reinvertirlo en cosas más sostenibles y de mayores ingresos hacia el futuro. Y eso es por donde debemos caminar. Los estándares laborales también son fundamentales de trabajar, en general son muy malos. La castaña, por ejemplo, es un producto, yo diría, estrella de la otra frontera. Pero recién ahora se están mejorando los estándares laborales. En el pasado, con el habilito, se tenía una suerte de esclavitud económica.
A ver, explica al televidente. Primero el término gourmet, que lo has usado varias veces, yo lo entiendo, pero para el común de gentes, ¿qué quiere decir? Es la persona que exige mucho en su comida, ¿no? Sí, un producto gourmet Sí. es un producto que lo va a comprar alguien porque quiere tener en su Algo paladar exclusivo. algo diferente, un Sí. sabor de muy alta calidad, algo que lo diferencie. Los vinos, por ejemplo, y la cultura de los vinos o del chocolate, del café, son gourmet porque alguien va a pagar 5 o 10 veces más porque tenga un sabor diferente que el sabor que esté en otro lugar, o porque tenga un sabor un poquito más fuerte, o como los vinos, porque tenga un sabor más afrutado o más a tabaco. Esas cosas hacen que se triplique el precio. Que el precio suba muchísimo. Y Bolivia ha entrado muy bien en esa área con el tema del café, el cacao. Mucha gente no sabe que el mejor chocolate que se produjo en el mundo el año 2005 fue con cacao boliviano de Baures, hecho por una empresa suiza de nombre Felkin. Es el que llegó a obtener los más altos precios de ese año. Y se sigue exportando ese cacao. Y hace poco el Seibo ha sacado uno de los mejores premios en la feria de chocolate de Francia, en París. Caramba. Y unos grandes mercados y muy interesantes en Japón, con el chocolate que se llama Dark 71. Y es un chocolate yo diría de los de más alta calidad de los chocolates que se producen en América Latina. Entonces hay oportunidad y ahí hay que entrar. El que se pone un abrigo de vicuña no se va a poder ponerlo para taparse del frío. Se pone para demostrar que tiene un estatus, una calidad, y va a pagar $6,000 por ese abrigo para diferenciarse de otro. Ese es el mercado que es atractivo. Y el caso del turismo es parecido. ¿Por qué viene un turista a Chalalán o por qué viene un turista al Salar de Uyuni? Porque quiere una experiencia diferente, quiere una experiencia única. Y esa experiencia para unos puede ser como en Chalalán, el ver tales especies de aves que no puede ver en otro lugar, o para otro en Uyuni ver una maravilla como es el Salar de Uyuni, que para mí es el único destino de clase mundial que tiene Bolivia totalmente diferente. Podría tener otros en lo cultural, pero tendríamos que trabajarlos. A ese extremo, Sí. Y bueno, yo te he comentado, cuando nos vimos en Sucre, y yo cuando estaba en Chile, en el consulado, anunciaron la construcción de un hotel de 5 estrellas en San Pedro de Atacama. Y el gran atractivo, ese hotel ya tiene unos años, es el viaje a las lagunas bolivianas. Y ojalá que estén pagando algo esos turistas que vienen por Chile al Salar de Uyuni. Bueno, es un buen comentario, Mariano, porque el hotel de San Pedro de Atacama, que no me acuerdo el nombre en este momento, tiene las tarifas más altas de la región. ¿Seguro? No hay un solo hotel en Bolivia que tenga tarifas. Las más bajas están en $800 la noche y tienen una ocupación muy grande, reservas de mucho tiempo. Y el pago que estos turistas hacen de utilizar un producto boliviano es el pago de la entrada a la Reserva Eduardo Baroa, que es uno de los principales ingresos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hay que decir. O sea, es importante y podría subirse y ser mucho más alto. Y no le importaría al turista. Yo creo que no. Y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas está trabajando en esta dirección. He tenido conversaciones hace poco tiempo y me han indicado que van a subir los precios y con eso podrían tener realmente mayores ingresos. Creo que en ingresos reciben entre 250 y 300 mil dólares al año, podrían casi llegar al millón solamente subiendo los precios. Ahora, ¿por qué un hotel funciona bien en Chile y no acá? Sí, buena pregunta. Y la única respuesta es
tiene dos respuestas fundamentales. Una es la tranquilidad, seguridad, estabilidad de Chile. O sea, un turista que vaya sabe que va a llegar y que no va a haber un bloqueo, no va a haber un problema de transporte, no va a haber nada. Y que no va a ser asaltado, posiblemente. Bueno, eso y no si es estoy... asaltado, el cuerpo de carabineros va a ser bastante eficiente en aprender al delincuente, ¿no? Pero digamos, en los estándares internacionales, Bolivia en términos de turismo todavía no es un lugar peligroso por asaltos, comparado con otros países. Sí, ha empeorado. Lo vemos en la prensa. ¿Te acuerdas del caso de los turistas austriacos que fueron asesinados vilmente, ¿no? Sí. Y otros. No, ha empeorado, pero no llega a los niveles que hay en otros países. Pero el segundo factor es el segundo factor que es fundamental, es el factor del precio de transporte. Para llegar a La Paz desde Europa, uno tiene que pagar por lo menos entre un 30 y un 40% más del boleto, si no es más, que para llegar a Lima o Santiago. Caramba. Entonces, eso limita radicalmente. Y eso tiene que ver con el volumen de turismo y con el volumen de pasajes. Bueno, creo afortunadamente que hay un pequeño desvío de turistas del Cusco, ¿no?, hacia La Paz. Ojalá que se haya mantenido eso. Y me parece que Aerosur ya tiene un vuelo al Cusco. Sí, bueno, el turismo en Bolivia tiene una parte de su mercado que viene de, vamos a llamarle como rebalse del Perú. Rebalse, sí. Y eso se debería promover y mejorar para que sea mayor. Creo que no es suficiente la línea aérea, creo que hay que hacer otro tipo de políticas públicas para, por ejemplo, el turista que consigue una visa para llegar al Perú no tiene que pedir visa para Bolivia, por ejemplo. Eso podría ser muy simple y un acuerdo entre los dos países. Sí. La mayoría del turismo, pero viene porque quiere venir a Bolivia. Entonces, claro, todavía les resulta barato el país y con algunos atractivos importantes que no ofrecen otros países. Así es. Yo creo que es un país que tiene un potencial turístico muy alto, pero tiene mucho que trabajar en promoción y mucho que trabajar en el desarrollo de capacidades para el turismo. Sí. No tanto en infraestructura. Muchas personas me decían, no hay que hacer caminos. No, tal vez para el turista lo interesante sea justamente que no hayan esos caminos espectaculares. Un camino de aventura. Países, sino que sea un poco más de aventura, pero con un poco más de seguridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando de turismo, cuéntanos un poco el fenómeno de Chalalán y de Rurrenabaque, que es otro sitio sumamente frecuentado por la gente. Ha habido temporadas de 5 vuelos al día desde La Paz. No sé si seguirá eso. Bueno, en la época alta sí, hasta más de 5 vuelos a Rurrenabaque. Ahora, la historia de Chalalán es una historia, vamos a llamarle de coincidencias. Y de cosas fortuitas. Un turista israelí que viajaba con su amigo de nombre Yossi Ginsberg baja desde la región de Apolo por el río Tuichi hacia Rurrenabaque, y en media bajada se les destroza el bote o callapo en el que estaban bajando, se desconectan los dos amigos, uno muere y el que sobrevive es rescatado por la población quechua-tacana de San José de Chupiamonas, y él dice, les voy a retribuir por el favor que me han hecho de salvarme la vida. Estaba muriéndose de hambre, literalmente. Muriéndose de hambre y con heridas, sí. Bueno, estuvo perdido un buen tiempo. Él escribe un libro que se llama Regresando al río Tuichi, que es un libro que se transformó en un bestseller entre los jóvenes en Israel, y eso comenzó a generar una dinámica de turismo de los jóvenes que terminan el servicio militar en Israel, que tienen un asueto pagado por el gobierno de un año. Entonces, como el libro estaba ahí en boga y en las guías de turismo aparecía ya el destino Rurrenabaque, se llenó primero de israelitas. Eso abrió un mercado incipiente, pero él, para completar su apoyo a Chalalán,
se contacta con el Banco Interamericano de Desarrollo y propone un proyecto de ecoturismo en Chalalán. Y este proyecto el banco lo ve como interesante, pero dice necesito un ejecutor. Y buscan entre la comunidad, Yossi Ginsberg y el banco, quién podría ser, y encuentran un aliado en conservación internacional. Y entre conservación internacional, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero con el gran esfuerzo de la comunidad de San José de Chupiamonas, se desarrolla una empresa comunitaria de turismo, denominada Ecoalbergue Chalalán, que hoy en día recibe un volumen de turistas muy importante, más de 1000 turistas al año. Su punto de inflexión debe estar en 250, por lo tanto tiene una buena rentabilidad. No es que es una taza de leche, tiene problemas todavía en su gobernanza, pero va mejorando, tiene buenos ingresos, eso sí. Claro, porque Chalalán es caro. Chalalán, sí, para un mochilero no es Chalalán. No. Chalalán tiene un segmento de mercado, claro, de científicos. Turismo especializados. Exacto. Científicos entre 35 y 45 años promedio. O gente rica, ¿no? Que quiere ver la selva. Bueno, rica, hasta los por animales. ahí también ejemplos de gente rica, pero realmente, básicamente son más bien profesores de universidad, exacto, estudiantes que tienen dinero y pagan $250 por el tour, normalmente, más en los costos de pasaje y avión. Y lo lindo de Chalalán es que junto con otros emprendimientos en la zona ha formado una alianza de emprendimientos indígenas que están comenzando a compartir sus experiencias, a compartir sus mercados y a promocionarse en conjunto. Está San Miguel del Bala, está Mapajo, está Chalalán, y van a trabajar con otros emprendimientos más en la región, lo cual le va a dar un potencial mayor. Chalalán, junto con el libro, han sido el punto de apertura del turismo. Mira que cómo son las cosas. Y este libro no está traducido al español, que yo sepa. No está traducido. Esa debería ser obra de alguna persona con un poco de iniciativa. Sí. Realmente yo lo leí en inglés en una copia fotostática ya y me gustó. Es una buena obra, pero tenemos mucho más que hablar y nos quedan unos pocos. Hablamos hace poco con Eduardo Forno, director de Conservación Internacional, del libro La Otra Frontera. Ahora les vamos a ofrecer el video que acompaña al libro y le vamos a preguntar a él el contenido. El video de La Otra Frontera es un video que ha sido producido por Verónica Córdoba, por encargo del PNUD. Y Verónica Córdoba es una cineasta de las más interesantes que tenemos en Bolivia. Y ha hecho una propuesta provocativa que ustedes van a poder apreciar en el video, que es una propuesta de contrastar a través de la historia de jóvenes la vieja frontera y la otra frontera, con imágenes que a uno lo puede llevar a la emoción y por el otro lado a la información. Y ese contraste creo que es invalorable y es lo que le da una fuerza increíble al video. Magnífico. Eduardo, yo generalmente presento en mis programas a la persona entrevistada y le pido un breve resumen de su vida. ¿Cómo llegas tú al puesto que tienes de director de conservación y desde cuándo estás aquí? Bueno, en Conservación Internacional estoy prácticamente casi 6 años y algo. ¿Cómo llego a Conservación Internacional? ¿Y cuál es tu pasado profesional? Sí. ¿Dónde has estudiado tú? No, yo estudié aquí en la Universidad Mayor San Andrés, soy biólogo de la UNSA. Ya. He tenido algunos estudios en San Marcos, en Lima, con el tema de entomología y mariposas y algo en el heredado de tu padre, ¿no? Claro. Lo interesante es que yo en realidad comienzo a amar la naturaleza porque mi padre coleccionaba mariposas y pintaba, le encantaba la naturaleza y desde que yo era muy pequeño me tenía desde las 8 de la mañana cualquier domingo listo para salir al campo, ya sea a los yungas, ya sea al altiplano, a mirar la naturaleza, a capturar mariposas. Él hizo una colección muy grande de mariposas. Sí. Y eso motivó
cuando yo era niño a que yo fuera biólogo. Estudié biología y de ahí pasé pues todo un periplo. Primero fui profesor en la Universidad Mayor de San Andrés, director de la colección boliviana fauna, que es la parte del museo de animales, digamos, que hay en la universidad. De ahí fui gerente técnico del Fondo Nacional para el Medio Ambiente. Trabajé después 3 años como consultor para el Banco Mundial en Centroamérica. De ahí trabajé en PNUD, estuve 6 años en el PNUD. Trabajé también en una ONG que se llamaba Centro de Datos para la Conservación, que ahora es Trópico, una ONG que es grande en el tema ambiental. Y me buscaron hace 6 años, cuando yo trabajaba en PNUD, de Conservación Internacional. Vino el presidente de Conservación Internacional, Razmín Termay, y me dijo: hace años hemos hablado sobre el tema ambiental y los potenciales que pueden hacerse en trabajos en Bolivia, ahora sí te puedo ofrecer el trabajo. Y yo dije, bueno, tal vez no sea un trabajo tan maravilloso y espectacular como estar en Naciones Unidas, pero es lo que yo es lo que tú amas, claro. Y dije, no puedo decir otra cosa que aceptar el puesto. Y aquí estoy feliz, produciendo cosas como La Otra Frontera y soñando todavía con mariposas. Tú, no sé si recuerdas que yo tuve la fortuna de hacerle un programa a tu papá, a quien apreciaba ya mucho por su pintura, pero además de hablar de pintura, hablamos de mariposas, y me mostró su colección. Sí, recuerdo que sí. Sin duda la colección más grande de una persona privada, y hasta hace unos años la colección más grande que había en Bolivia. Hoy en día ya los museos tienen colecciones más grandes. Pero quizá hoy día tu papá no encontraría la variedad de mariposas que había en su época, ¿no? Bueno, no. En ciertas zonas donde se colectaba en el pasado, obviamente que ya no. O sea, lugares, los alrededores de Coroico, Chulumani, están totalmente deforestados y son cocales, y ya no hay mariposas. Pero Bolivia tiene la suerte de tener una baja población, aunque somos como termitas, ¿no? O sea, realmente destruimos más de lo que deberíamos. Entonces hay todavía grandes espacios muy bien conservados. Cuando uno piensa en el Parque Nacional Madidi, 1.800.000 hectáreas de bosque prácticamente en su mayoría intacto, es maravilloso. Son los parques más grandes que este planeta. Solo ese parque es más grande que todos los parques de Costa Rica. Caramba, y Costa Rica es famosa por sus parques. Así es. Un dato que me ha llamado la atención en La Otra Frontera es esto de que Bolivia sería un país líder en bosques certificados. Bueno, tiene liderazgos muy interesantes. ¿Cómo va en relación a la tremenda desertificación anual? A ver. Bolivia es un país que tiene, para sacar el tema de la desertificación primero, que tiene rasgos de desertificación en muchos lugares, especialmente en el altiplano sur y en el Chaco y los valles interandinos secos hacia Chuquisaca y Tarija. Pero comparado con otros países, su tasa de entrada al tema de desertificación es baja. Aunque es una cosa de la que hay que preocuparse, pero no en extremo. Ahora pasemos a los lideratos. Los lideratos. A ver. Es importante mencionar que Bolivia, hasta el año pasado o hace 2 años, era el principal país en el mundo con bosque certificado para extracción de madera. Ahora creo que por el tamaño Brasil nos ha ganado un poquito, pero es por el tamaño. Brasil es gigantesco al lado de Bolivia. Es medio continente. Claro, se logró con un esfuerzo increíble de la Superintendencia Forestal, el entonces Proyecto Borford, varias instituciones que han trabajado en esto, y el emprendimiento de empresarios y también indígenas que apostaron por un manejo sostenible del bosque. Pero otra cosa interesante es que Bolivia, hablando de liderazgos, está entre los 12 países en el mundo con mayor área de cultivo orgánico en el planeta. Caramba. O sea, un país que tiene una agricultura que no compite en nada, pero de repente, por la quinoa, por el café, por el cacao, estamos entre los países, y de estar entre los 12 países que producen más cultivo, tiene más área de cultivo orgánico, es increíble.
Hay que aprovechar ese potencial, es algo del que nos tenemos que sentir orgullosos. Alguien ha inventado hace poco una maquinaria para extraer el veneno que tenía la quinoa, ¿verdad? Sí, esa es una experiencia maravillosa. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho el CPTS. ¿Aquí en Bolivia? Aquí en Bolivia. Es un programa que comenzó financiado por USAID, después recibió financiamientos de Dinamarca. Carlos Arce era el director del CPTS, hoy en día es director de un programa regional en Centroamérica para eficiencia empresarial. Y entre los científicos en el desarrollo de esto está un científico increíble que es Cecín Curi, que ha trabajado este sistema de quitar las saponinas. Las saponinas. Con una tecnología. ¿De qué nacionalidad es él? Él es boliviano. Boliviano. De origen libanés. Doctor en química. Y han patentado esta maquinaria, que es espectacular en su nivel tecnológico y está construida en el Alto. ¡Qué maravilla! ¿Y esta maquinaria ya se usa en el Perú, en otras partes? Bueno, no tengo idea. No sabes. No tengo idea, pero sí todas las empresas que están produciendo quinoa hoy en día a gran escala la utilizan. Bueno, es una buena noticia, porque era una de las grandes dificultades para popularizar el uso de la quinoa, ¿no? Así es, hoy en día Bolivia exporta grandes cantidades de quinoa a todo el mundo, al Perú incluso. Somos tal vez uno de los principales compradores de quinoa boliviana. De Bolivia es Perú, curiosamente. Y una de las grandes propagandistas de la quinoa boliviana es la reina Sofía de España. Así es, ¿no? Creo que en uno de los matrimonios de sus hijas, uno de los platos era de quinoa. Sí. Así es. Interesantísimo. Bueno, te agradezco mucho otra vez, Eduardo, y ahora vamos a ver el video de La Otra Frontera. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y que disfruten y se emocionen con Otra Frontera. Magnífico. Eduardo, ¿qué lugares de Bolivia no conoces? ¿Qué lugares de Bolivia no conozco? Sí. Bueno, departamentos conozco todos. Ya. Provincias. Sí. Yo creo que el lugar que conozco menos es Chuquisaca, Potosí. Sí, y algunas provincias de Cochabamba, pero el resto de Bolivia prácticamente todo. Ahora, se dice que la mayor pobreza del país está entre Potosí y Chuquisaca. ¿Tú estás de acuerdo? De acuerdo, plenamente. La mayor pobreza está concentrada en tres dos departamentos, norte de Chuquisaca, las zonas altas de Cochabamba también, Bolívar, Pampacarí, y Chuquisaca, sin lugar a dudas. El otro día asistí a un acto de reconocimiento a chuquisaqueños, instituciones y personas de la Alcaldía de La Paz, y estaban entre los distinguidos dos fábricas de chocolates, después no una fábrica, sino un restaurante, chorizos, y la de sombreros. Había dos antes y ahora hay una en Chuquisaca. ¿Cómo se podría diversificar un poco la producción de bienes que le rindan a ese departamento? Bueno, lamentablemente, como digo, no conozco a detalle la capacidad productiva rural de Chuquisaca. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en Chuquisaca es el agua. El agua. El agua. Y yo creo que para mejorar la productividad a nivel rural hay que trabajar mucho el tema de riegos, represas, calidad del agua, porque me imagino que el agua en muchos lugares ya debe estar bastante mal por contaminación urbana o minera. El turismo es un gran potencial en Sucre. En eso estaba pensando. ¿Llegaste a ver el Parque Jurásico? No, es impresionante, justamente. ¿Te gustó? Había visto yo Calorco, que se llama el lugar exactamente, hace más o menos unos 10 años, cuando recién descubrieron las huellas. Las huellas. Y era impresionante desde el punto de vista fosilífero y del valor de un patrimonio natural. Pero hoy en día lo que se ha hecho en Calorco es alrededor de la exposición, los dinosaurios, la explicación, los guías, etc.
es una cosa que no tiene nada que envidiar a ningún otro parque de este tipo en el mundo. Entonces se pueden hacer cosas maravillosas en Bolivia. Y lo que me llamó la atención es que los turistas que me acompañaron en la visita, esta última vez que la hice con mi esposa y mi hijo, eran todos extranjeros. Y no había turistas nacionales. Yo creo que ese tipo de... No, y eso sí que ya es el colmo, porque no es un paseo caro, son 5 kilómetros de la ciudad, que es muy agradable recorrerlos. Sí, entonces, y no sé cuánto valdrá ahora, serán 10 pesos. 10 bolivianos más la entrada, creo que el total sale 15, 20 bolivianos con un refresco, etcétera. Entonces, yo creo que se podría promocionar mucho más. Pero es lindísimo. En Sucre se tiene el Museo de Textiles. El Museo de Textiles de Azul es un museo espectacular, maravilloso. La ciudad es maravillosa. Entonces, yo creo que ahí la principal limitante es el aeropuerto. No hay lugar a dudas. Problemas de comunicación. Hotelería es muy buena. Yo creo que no es un problema y diversificada. Entonces, Sucre, ligado a Potosí, ligado a otros atractivos, tienen un potencial turístico mucho más grande que el que se está viendo hoy en día. De Tarija, ¿qué podemos, fuera de su enorme riqueza gasífera? Bueno, yo creo que Tarija ha tenido un proceso emprendedor impresionante de diferentes grupos en la cadena de los vinos y los cereales. Ahora los jamones, quesos, todo ese sector alimenticio que está... Queso de cabra, ¿no? Claro, ligado a productos de alta calidad. Los vinos bolivianos han mejorado, pero tremendamente en los últimos años. Y comienzan a ser interesantes para exportación. Porque son diferentes, son vinos de altura, tienen otro sabor, tienen buena calidad, etc. Entonces ha habido un cambio tremendo. Antes, ¿de qué nos preocupábamos o de qué se preocupaba el país con relación a Tarija? De la erosión. Era un paisaje desolado, un paisaje erosionado. Hoy en día es un paisaje productivo, pujante y de emprendedores. Evidentemente. Aunque yo he vuelto a prologar un libro que se llama Subdesarrollo y Felicidad, de Bluske, donde él añora el subdesarrollo de Tarija, ¿no? Por la tranquilidad, por la fraternidad que había en ese pueblo. Es parte de lo pintoresco, como era él, ¿no? Yo lo conocí con el alcalde. Pero es, yo creo, algo que se ha mantenido. Teniendo la modernidad de algunas empresas increíbles en el tema de vinos, todavía es un lugar muy placentero para vivir, muy placentero para pasear, para conocer, y gente muy amable, ¿no? Hablemos, para terminar este segmento de nuestra charla, de Oruro. ¿Tú lo identificas solo con quinoa? ¿O qué otra riqueza tendría Oruro? No, ¿Con el cordero? Quinoa es el más importante. Creo que la ganadería de llamas es otro rubro que tiene un gran potencial en Oruro, y el turismo. El turismo, si uno visita Sajama, que está dentro de Oruro, la carretera por la que se entra principalmente, que es la que nos lleva hacia Arica en Chile, nace en Patacamay, en La Paz, está dentro de Oruro. Y Sajama tiene hoy en día el albergue Tomarape. Es un albergue que es mostrado en la película que se ha producido. Y es manejado por los campesinos. Por los comunarios. En la zona hay un ingreso que se cobra, ese ingreso se reparte entre las comunidades, se mantiene el parque, se han recuperado las poblaciones de vicuñas, de suri. Tiene muchísimas personas que escalan, pero nadie cobra por el derecho a monte, que se llama. Para subir, por ejemplo, al Everest, uno no puede pensar en menos de $10.000 de pagar el derecho de la subida. Caramba. Y todo el viaje puede costarle unos $250.000. Para subir a la Concagua uno tiene que pagar entre $250 y $300, por lo menos es lo que era en el pasado, tal vez ahora es más. O sea que en Bolivia no se paga nada no por se subir. pagan derechos de
cumbre, y ahí podría ser un gran ingreso de turistas. En Sudamérica... ¿Pero a quién le puede sugerir específicamente que se haga este impuesto? Bueno, eso lo ¿Sería que un impuesto local? A través de la oficina del Viceministerio de Turismo. Sí. O el otro camino, en el caso de Sajama, es a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Aquel que quiera entrar al parque paga el monto que tiene que pagar, pero si quiere hacer cumbre en Sajama, que pague, tiene pues, que pagar. unos, claro, porque además $100. Además no deja de contaminar el sitio con sus latas y sus botellas de plástico y qué sé yo, ¿no? Sí, aunque en general la cultura de los montañistas es bastante cuidadosa con la basura, pero si uno sube el Huayna Potosí, posiblemente debe ser una de las montañas que tiene más personas que hacen cumbre en Sudamérica, son más de 6.000 personas que hacen cumbre al año. Ahí sí se ve algo de basura y hay que hacer mantenimiento, entonces debería cobrar. Tal vez lo mejor es hacer un parque municipal correspondiente al municipio, que creo que es el municipio, no sé si es el del Alto o el municipio de, no me acuerdo en este momento a qué municipio corresponde, pero y que sea parte de que mantengan y que tengan un albergue para que comience la gente a subir, a escalar, etcétera, y poder descansar ahí. Cosas, claro. Y del lago, que si llegara a ser nombrado como una maravilla, ¿tú tienes esa esperanza o creo que ha habido algún problema técnico, sí, que han suspendido la votación por un tiempito, eso ahí en el periódico, porque no se puede hacer promociones que no sea, o sea, una campaña que no sea aceptada por los propios. Claro. Yo creo que tiene el potencial de que los votantes vienen de dos países. Claro. Y el grueso, yo creo que la votación peruana va a ser decisiva, ¿no? Va a ser decisiva. Y además es un ícono para muchos en el mundo, ¿no? Mucha gente en el mundo lo puede votar. Sí. Entonces, hay una esperanza. Y ese tipo de digamos, marketing es espectacular. Por ejemplo, el hecho de que Madrid haya salido en National Geographic, el hecho de que el Salar de Uyuni y Laguna Colorada haya salido en Discovery Channel, esos son los espacios de venta más importantes para el turismo. Y para Chalalán, por ejemplo, ha sido muy bueno que la revista de National Geographic sobre viajes, que se llama National Geographic Traveler, haya puesto como uno de los 100 mejores ecoalbergues en el planeta. Es muy importante para las ventas. Y que National Geographic Traveler, en su edición del milenio, haya definido que entre los 100 sitios más importantes para la primera década del milenio de turismo esté Madrid como uno de los destinos. Debería enorgullecernos y ver que se está haciendo un marketing y además que le ha otorgado como 4 páginas ahí. Buenísimo. Pero también en el lado negativo de nuestro país está el hecho de los deshielos terribles, ¿no? Por el calentamiento global. Ha habido un programa en uno de los canales internacionales, en CNN justamente, o no, en la BBC, que se llama El deshielo de Bolivia, The Melting Down of Bolivia. Sí, lo que sucede es que hubo un artículo de una periodista muy bien hecho sobre el deshielo de Chacaltaya, que todo lo podemos evidenciar. Ya no hay hielo en Chacaltaya. Prácticamente no hay hielo, eso es parte de un efecto de todos los fenómenos atmosféricos que están sucediendo a través del cambio climático. Es muy complejo explicar esto, merece toda una cosa de discusión, pero lo que sí nos debería preocupar en relación a esto es la provisión de agua para la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. La ciudad del Alto ya ha cruzado la curva de oferta y demanda, entonces hay que recoger más agua.
más agua en el tiempo de lluvias, porque el agua de invierno era el agua que venía de los hielos. De los hielos. Al haber menos hielo, hay menos agua en invierno. Entonces hay que hacer más reservorios. Y para La Paz se estima en las estimaciones más dramáticas que en 5 años va a suceder lo propio que en el Alto. Sí. Va a tener que haber racionamiento. Y en otros estudios 15 años. Lo que sí, ahí hay que hacer una combinación de inversiones para manejar mejor el agua, retener el agua en la parte alta de la cuenca y sobre todo educar a los que consumen agua. Si uno está lavándose los dientes en la mañana y deja correr el grifo y gasta 1 litro de agua, uno multipliquemos por, digamos, 500.000 personas o 1 millón de personas entre el Alto y La Paz, estamos hablando de 500.000 a 1 millón de litros en una mañana. Si lo hacemos diferente, con una manera de ver diferente nuestra realidad y nuestras necesidades de cuidar el agua, podemos ayudar a ese proceso. Bueno, ahí podemos concluir con una meditación sobre el papel de la escuela, ¿no? Los profesores no enseñan ecología, no enseñan conservación de la naturaleza, los niños desprecian a los árboles, si pueden los rompen, no hay arbolito que sobreviva en nuestra ciudad si no está súper protegido. En fin, pero son temas que los desarrollaremos en otra oportunidad. Muchas gracias, y ha mejorado mucho el tema de la educación ambiental, pero todavía falta mucho. Mucho, realmente.